Hoy vamos a meternos de lleno en una parte de la historia de México que, la verdad, muchas veces se queda en la sombra. Me refiero a la historia de los africanos y sus descendientes en la Nueva España. Fueron 300 años, 3 siglos, en los que su presencia fue clave para formar la sociedad colonial, de maneras que a lo mejor ni nos imaginamos. Y miren, lo primero que tenemos que hacer es romper con una idea que casi todos tenemos en la cabeza. Porque, contrario a lo que se suele pensar, la historia de las personas de África en lo que hoy es México no empezó con cadenas. De hecho, llegaron como conquistadores. Pensemos en alguien como Juan Garrido. Él fue uno de ellos. Llegó con Hernán Cortés, peleó en la conquista y ¿saben qué? Por sus servicios, no solo consiguió su libertad, sino que también le dieron tierras. O sea, su caso rompe por completo con esa imagen que tenemos del esclavo africano. Entonces, esta primera etapa, la de la llegada y la conquista, ya nos muestra que el papel de los afrodescendientes fue súper complejo desde el principio. Pero, y este es un gran pero, esta situación estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Y así, de repente, pasamos de estas llegadas más bien individuales a la creación de un sistema esclavista masivo, brutal. La Nueva España se transformó por completo, y claro, con ella la vida de miles y miles de personas que fueron traídas a la fuerza desde África. Claro, aquí la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que provocó este cambio tan radical? O sea, ¿por qué el Imperio Español de pronto decide empezar a importar masivamente a personas esclavizadas desde África y montar uno de los negocios más crueles de la historia? Pues la respuesta, aunque terrible, es bastante directa. Todo se debió a una catástrofe demográfica. Las enfermedades que trajeron los europeos, bueno, arrasaron con la población indígena. Literalmente. Esto creó un vacío de mano de obra gigantesco. Alguien tenía que trabajar en las minas, en las haciendas, en los talleres. Y la solución del imperio, entre comillas, fue recurrir a la importación masiva de africanos esclavizados. Una solución brutal para una crisis demográfica. Y para que nos demos una idea de la escala de esto, fue algo inmenso. Se calcula que en menos de un siglo, solo entre 1560 y 1650, unas 200.000 personas, hombres y mujeres africanos, fueron traídos a la fuerza a la Nueva España. 200.000. Llegaban sobre todo por los puertos de Veracruz y Acapulco, y desde ahí los distribuían como si fueran cualquier mercancía por todo el territorio. Y esta gente no venía de un solo lugar. Fueron arrancados de muchísimas regiones de África. Hablamos de lugares como Guinea, el Congo, Angola, Senegal. Cada persona traía consigo su cultura, su idioma, sus conocimientos. Y a pesar de la situación tan terrible, toda esa diversidad cultural, poco a poco, empezó a dejar su huella en la sociedad novohispana. Pero ojo, que esta historia de esclavitud es también, y quizás sobre todo, una historia de resistencia. Porque frente a esa explotación tan extrema, las personas esclavizadas nunca pero nunca fueron víctimas pasivas. Al contrario, lucharon todo el tiempo por su libertad y por su dignidad. Una de las formas más claras de resistencia era, pues, escaparse, la fuga. A los que lograban huir se les conocía como cimarrones. Y no huían solos. Se iban a las montañas, a las selvas, y ahí formaban sus propias comunidades, escondidas. A estos lugares se les llamaba palenques, y desde ahí defendían con todo la libertad que habían ganado. Y es que había una realidad que no se podía ignorar en la Nueva España, que se resume perfectamente en esta idea. Era tal el maltrato hacia los esclavos que hubo algunas rebeliones. Esto nos deja clarísimo que las rebeliones no eran algo raro, no eran una excepción, eran la consecuencia lógica, directa, del maltrato. O sea, la violencia del sistema inevitablemente generaba su propia resistencia. Y si buscamos el mejor ejemplo de esto, tenemos que hablar de Yanga. Su rebelión es increíble. En el siglo XVII, este líder africano armó una revuelta pero tan exitosa, que las autoridades coloniales simple y sencillamente no pudieron con ella. No tuvieron más remedio que sentarse a negociar. Y el resultado, algo nunca antes visto. La fundación de un pueblo libre, San Lorenzo de los Negros, que hoy conocemos como Yanga, uno de los primerísimos pueblos libres de toda América. Bueno, avanzamos en el tiempo y ya para el siglo XVIII las cosas empiezan a cambiar un poco. El negocio del comercio de esclavos empezó a bajar. ¿Por qué? Bueno, en parte porque la misma resistencia y la forma en que la sociedad se movía abrieron otras puertas para conseguir la libertad. Porque la resistencia no era solo con las armas, había mucha astucia. Las personas esclavizadas encontraron las grietas del sistema y las usaron a su favor.
Por ejemplo, algunos trabajaban extra y lograban juntar dinero para comprar su propia libertad. A otros, sus dueños los liberaban por algún mérito o como reconocimiento. E incluso, fíjense, el matrimonio con una persona española o mestiza podía ser otra forma de abrir esa puerta a la libertad. Y claro, con todas estas nuevas vías hacia la libertad, pues empezó un proceso de integración que iba a dejar una marca para siempre. En el día a día, en la convivencia con indígenas, con criollos, con europeos, los afrodescendientes se fueron convirtiendo en una pieza fundamental, inseparable, de la sociedad novohispana. De toda esta mezcla, de toda esta convivencia, surgió algo muy particular. El famoso sistema de castas. Fue como un intento obsesivo de la corona española por ponerle una etiqueta a todo el mundo, por clasificar y ordenar a la gente según su origen. Y aunque era un sistema súper discriminatorio, la verdad es que hoy nos sirve como una prueba clarísima de la increíble mezcla cultural que, a pesar de todo, fue lo que realmente definió a la Nueva España. Pero, a ver, es súper importante entender que no se puede meter a todos en el mismo saco. La experiencia de los afrodescendientes no fue una sola. Ya lo vimos al principio, ¿no? No todos eran esclavos. Las condiciones de vida podían ser muy, pero muy diferentes. Y de hecho algunos llegaron a tener una buena posición económica, a poseer tierras y, aunque suene paradójico, incluso a tener sus propios esclavos. Y dentro de toda esta sociedad tan compleja, hay que destacar el papel de las mujeres afrodescendientes. Jugaron roles económicos y sociales que eran vitales. Por ejemplo, muchas fueron parteras, que era una posición de muchísimo respeto y conocimiento en la época. Y también se movieron mucho como comerciantes, participando de lleno en la economía de las ciudades. Y para ir cerrando, quiero dejarles un último ejemplo que me parece potentísimo sobre este legado, el de Juan Correa. Imagínense, un pintor afrodescendiente, en pleno barroco, con un talento tan, pero tan espectacular que sus obras terminaron adornando nada más y nada menos que la Catedral de la Ciudad de México. Su vida es la prueba de que, incluso con todas las barreras de una sociedad de castas, se podía llegar a lo más alto del reconocimiento social y artístico. Entonces, como vemos, la presencia africana en la Nueva España es una historia con dos caras, ¿no? Por un lado, la brutalidad, pero por otro, una historia de resistencia que no se quebró nunca, de adaptación y de una influencia cultural profundísima. Y todo esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. ¿Qué nos dice esta historia que tantas veces ha estado oculta sobre cómo se formó realmente la identidad tan compleja de lo que hoy es México?